Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a este primer podcast sobre estudios sociales en Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la descentralización en Colombia, específicamente vista desde un documental de la Universidad Nacional de Colombia llamado Cinco Relatos Peregrinos. Este trata sobre el conflicto armado colombiano. El conflicto armado, lleno de complejidades y contradicciones, ha golpeado históricamente a los territorios y regiones más alejados del país de una forma más profunda que al resto del territorio. En el documental se relatan algunas vivencias en los territorios históricamente marginados, en lugares como Buenaventura, Guaviare, Cauca, Meta o Chocó. Algo transversal en todas estas historias es que la violencia ha truncado los procesos colectivos de las comunidades que los habitan, por lo que resulta pertinente para llevar a cabo un análisis o, por qué no, también una crítica del proceso o procesos de descentralización en Colombia, partiendo de la siguiente premisa. El proceso de descentralización en Colombia está enmarcado en un contexto del Estado-nación moderno, por lo que las medidas que se han tomado para llevar a cabo una descentralización se han tomado desde el centro de forma impositiva, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración de los territorios, y de la misma forma truncando los procesos de desarrollo endógeno de los territorios. Por lo cual vale la pena preguntarnos, ¿hay otras formas de descentralización? ¿Acaso tenemos espacio alguno para una lucha por la redefinición del concepto? Para justificar la anterior hipótesis nos planteamos tres argumentos principales. El primero es que el proceso de descentralización enmarcado por una lógica moderna capitalista es excluyente a otras lógicas. Segundo, muestra cómo el proceso de descentralización de los años 80 únicamente buscaba un discurso de legitimación del Estado. Y el tercero muestra cómo dicho modelo de descentralización no preparó a los entes territoriales para una autogestión de los territorios. Primero respondamos a la pregunta de si existen otras concepciones de descentralización. Pues respecto a esto, el autor José Luis Coraggio plantea en su texto Las dos corrientes de la descentralización en América Latina dos modelos de descentralización, uno neoliberal y otro democratizante. En la descentralización neoliberal prima el eje económico-administrativo, bajo el cual las élites locales que están poco preparadas aplican básicamente las políticas centralistas. Además, se homogeneiza a la población bajo el concepto de ciudadanía, destruyendo de esta manera identidades y construcciones colectivas que se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, en el relato sobre Buenaventura es evidente cómo su población está en desacuerdo con el carácter únicamente de puerto que se le reconoce al municipio. Para sus habitantes representa más que eso. Y pese a que se sostiene que este municipio no posee tierras aptas para el cultivo, las personas han demostrado lo contrario. Sin embargo, los gobiernos centrales han impuesto una lógica en Buenaventura, y Buenaventura es visto con ojos utilitaristas. Sus mismos habitantes dicen que pese a que por Buenaventura pasa el 60% de la mercancía del país, los réditos de estas no se ven. En esa misma línea, la autora Lina Marcela González, en su texto Conocimiento y control en los confines del territorio nacional hacia la construcción de un saber territorial de 1850 a 1950, establece que en el marco del proyecto de la modernidad se buscó un control y apropiación del territorio desde el siglo XIX. Desde una óptica de Michel Foucault se busca controlar, poseer y dominar el territorio. Esto implica la imposición de unas prácticas, la imposición de una verdad, de un discurso. Esta verdad clasifica entre moderno y premoderno, civilizado y salvaje a los diferentes pueblos que encuentra. Así como en la conquista, el Estado busca civilizar a los pueblos de los denominados territorios nacionales, con el fin de lograr un desarrollo nacional, entre comillas. Aquí vale la pena preguntarnos qué se entiende por desarrollo nacional, porque como lo plantea la misma autora, hubo algunos territorios en los que el Estado no se interesó y en los que en consecuencia hay un abandono más profundo. Entonces, ¿qué entendemos en Colombia por desarrollo nacional? ¿Qué se concibe por ordenamiento territorial? Pues la Ley 1454 del 2011, que dicta normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, en su artículo segundo, estipula que, abro comillas,
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa en el territorio para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y física geográfica de Colombia. Cierro comillas. En la lógica de desarrollo territorial, lo que ha primado es el dominio del territorio para fines del desarrollo económico y la eficiencia administrativa, y a la larga el desarrollo del capitalismo. En contraste, tenemos las expectativas de las personas en estos 5 relatos peregrinos. Una de las personas comentaba que la paz para ella significaba vida digna en el territorio. Otra persona decía que no necesitaban soldados, sino inversión social para que cada quien simplemente disfrute de su trabajo. Sin embargo, las lógicas del Estado, al igual que hace más de un siglo, siguen siendo acudir a los territorios a imponer el modelo de desarrollo hegemónicamente dominante, en el cual prima el factor económico. En nuestro segundo argumento tenemos el caso de la descentralización en Colombia de los años 80. En el texto Descentralización y recentralización del poder en Colombia, las autoras plantean abiertamente que la descentralización se dio como un discurso legitimador del Estado y se dio mediante las leyes. Esto significó que a los municipios o a los entes territoriales se les asignaron algunas competencias que históricamente habían estado en manos del gobierno central y que por lo tanto los entes territoriales no tenían experiencia llevando a cabo. La Ley 12 de 1986 estipuló las competencias que debían llevar a cabo los municipios, por ejemplo, la provisión de agua potable, salud, saneamiento básico, desarrollo urbano o algunas obras públicas. Sin embargo, el gobierno central seguía teniendo control sobre la mayoría del presupuesto público. La Ley 14 de 1983 supuestamente buscaba darle mayores ingresos a los entes territoriales. Sin embargo, esta solo benefició a los grandes municipios, de esta manera reforzando las tesis de que la descentralización de los 80 simplemente fue un discurso que en busca de legitimidad. Esto nos lleva al tercer argumento, y es que la descentralización de los años 80, que se dio de un momento a otro sin un periodo de transición, no tuvo en cuenta la falta de autogestión o de capacidad de los entes territoriales. La autogestión requiere un conocimiento pleno del territorio, entenderlo como un sistema complejo, con factores endógenos y exógenos que lo afectan. ¿Y quiénes son los que tienen estos conocimientos? Pues las comunidades, precisamente los habitantes de estos lugares, Buenaventura, Bojayá, Bellavista. Precisamente uno de los entrevistados en Calamar Guaviare planteaba que él tiene un proyecto para conectar el municipio con el centro del país y de esta manera promover el turismo, que los excombatientes de las FARC pueden ser guías turísticos, que se consuma lo que se produzca en el municipio. Y de la misma forma, las comunidades del Chocó, que ampliamente sufrieron el conflicto y que mayoritariamente votaron sí en el plebiscito por la paz, en un 96%, plantean que lo que necesitan simplemente son las condiciones para tenderse las manos entre ellos mismos. Sin embargo, el Estado llega también desde una perspectiva de Foucault de una forma paternalista, diciendo algo como, bueno, yo soy el que les va a decir cuál es el modelo de desarrollo que tienen que implementar para salir adelante. La Ley 60 de 1993 establece que los municipios son las principales entidades en materia social y que deben, abro comillas, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios directamente conforme a la ley, cierro comillas. Se debe participar en las obras con recursos propios y cofinanciar proyectos y programas en el sector educativo, salud, agua, saneamiento básico, vivienda, entre otras disposiciones que se establecen ahí. En algunos territorios se presenta una ingobernabilidad o inviabilidad, por dos razones fundamentales. La primera es la falta de capacidad de los entes territoriales de autogestionarse. Y la segunda es la falta de medios participativos amplios de la población, la cual sí tiene propuestas y medios para gestionarse, pero no cuenta con los instrumentos
o en muchas ocasiones se chocan con el andamiaje jurídico neoliberal. Ahora, a manera de conclusión o de propuesta, podemos remitirnos nuevamente al enfoque democratizante de la descentralización propuesto por Coragio. Este enfoque redefine las funciones del Estado y la sociedad política. Se busca una mayor participación y una menor mercantilización y clientelismo. Bajo ninguna circunstancia se trata de disminuir el Estado, sino de recuperar la responsabilidad de éste frente a las poblaciones. Sergio Boissier, en su texto Desarrollo endógeno, ¿para qué, para quién?, plantea que el desarrollo endógeno debe ser para el ser humano y no para el mercado, para que cada ser humano, dadas las condiciones, pueda alcanzar su máxima realización. Para alcanzar el desarrollo endógeno, se requiere una redefinición del desarrollo, una que no se fundamente en el materialismo económico, una que entienda que las personas no son instrumentos, una que busque una verdadera democracia que redistribuya el poder multiplicando los centros de él, que se permita que las comunidades de Buenaventura, por la cual pasa el 60% de la mercancía del país, tengan decisión sobre el devenir de su territorio, que puedan resistir y que el Estado les defienda los territorios frente a estos proyectos megaindustriales que han dejado desplazados. En estos territorios que sufrieron el conflicto armado, hay grandes propuestas, ideas y mecanismos de desarrollo para su territorio, pero no bajo una lógica económica, sino bajo una lógica que cada uno de ellos han concebido y desarrollado. Por ejemplo, la filosofía del buen vivir de los Nasa en el Cauca, o la idea de solidaridad de Bojayá y Bellavista en el Chocó. Pero por supuesto todo esto parte de una crítica que se le debe hacer a las instituciones liberales modernas que plantean una única forma de lograr el desarrollo. Claro está, el desarrollo que ellos mismos han definido. El ímpetu del viento y la expresión del mar. Llevo la voz de los ancestros, el verde de